Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hablando de forma muy personal, veremos a continuación algunas cosas específicas que poseen las religiones actuales, en especial el cristianismo, que hacen que las deteste y las rechace desde el fondo de mi ser, hasta el punto de decidirme a hacer este video. Es una lista muy personal y no necesariamente debe congeniar con la de otros colegas ateos, ya que no tenemos un sistema de creencias que nos imponga a nadie. Solo nuestra conciencia y libre capacidad de elección. No me digas que crees que la religión es usada para hacer guerras. Pero por supuesto que sí. Desde tiempos inmemoriales se han utilizado los textos sagrados para justificar hacerle la guerra al vecino. Y es obvio, si tomamos de ejemplo a la Biblia, vemos en innumerables ocasiones cómo el pueblo sagrado y bendecido por Dios no le tiembla la mano para atacar y masacrar a cualquier tribu o nación vecina que ose interferir en los maquiavélicos planes de Dios cristiano, ese Dios que todo es amor y todo es bondad con los que quiere. Entre las líneas de la Biblia han rodado litros de sangre de los enemigos de Dios. Y claro, este sangriento ejemplo ha sido tomado por las naciones para justificar el ataque y las guerras a otros países. Si Dios lo permitía bendecir en la Biblia, también lo podemos hacer nosotros. Sí, claro, y a romperle el hocico al de enfrente, balas, bombas e invasiones por todos lados bajo el grito de guerra de Dios me apoya. Resultado, miles de inocentes muertos, guerras y muerte, miseria, porque alguien pensó que su amigo imaginario era mejor que el del otro. De verdad, odio profundamente el uso bélico que se le ha dado a la Biblia y cualquier otro libro sagrado para jalar el gatillo y asesinar y conquistar objetivos. Y también odio que el incauto creyente promedio no se entera de esto. ¿A poco la religión también ha sido usada como un instrumento de manipulación política? ¿Cómo crees que no? A los políticos les encanta la religión, no por las virtudes de las mismas, sino por el enorme poder de manipulación que tienen con los potenciales electores. Por ejemplo, en México, donde más del 90% del electorado creen en algún tipo de Dios o religión o fantasma, los políticos lo aprovechan y es usual verlos convertirse en el más fiel seguidor de las Escrituras y a no faltar a ningún acto litúrgico, al menos hasta que pasan las elecciones. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Incluso hemos visto cómo algún sacerdote desde el púlpito ha manifestado su filiación política y trata de convencer a sus borregos a votar por tal o cual candidato. Nunca habíamos estado tan mal. Ni un solo voto para los irresponsables, para los de la cultura de la muerte y de la división. Y claro, no falta también el apoyarse en la religión para justificar cualquier polémica decisión política. Desde un inocente aumento de precios, o como en Estados Unidos, cuyos presidentes invocan a Dios cuando se les ocurre algún ataque militar a otras naciones. Me fue muy curioso ver en Colombia, por ejemplo, cómo el presidente en turno, antes de un discurso, hacía una especie de oración o mención religiosa. Vengo a rendirle honor a la patrona de nuestro país, a esta maravillosa Virgen que ha iluminado a Colombia en todos los momentos. De verdad odio profundamente a este tipo de politiquero que se aprovecha de la religiosidad del pueblo para moldearlos a su antojo y conseguir ejecutar sus malévolos planes. Y también odio al incauto creyente promedio que no ve el engaño frente a sus ojos. Una de las frases más dañinas entre las muchas que tiene el cristiano es esta nefasta frase. Oigan nada más. No te preocupes, recuerda que Dios proveerá. ¿¿Cuánto daño ha hecho esta frase? El pensar que con solo
creer, rezar y confiar en Dios, va a intervenir de alguna manera positiva en nuestras vidas, es la cúspide de la estupidez. He conocido familias cristianas que se llenan literalmente de hijos y que no tienen medios decentes para mantenerlos. Cuando se les cuestiona por esta absurda decisión de seguir teniendo hijos, increíblemente responden esto. Compadre, no se preocupe. Si Dios alimenta a las aves del campo, ¿cómo no va a alimentar a mis hijos? Lo siguiente es desnutrición, niños en deplorables condiciones, casi siempre sin escolaridad, en la más absoluta miseria o de plano abandonados a su suerte. Dios no provee, cuida ni vela por nadie, principal y básicamente por el pequeñísimo detalle de que no existe. Esa conformidad que viene implícita en el cristianismo pueblerino le hace mucho daño a sus fieles. Por esta conformidad es que miles de personas fueron sistemáticamente asesinadas en el Holocausto, sin prácticamente oponer resistencia, con la excusa de que Dios sabe lo que hace o Dios les dará el justo castigo. Los perversos gobernantes y jerarcas religiosos dominan al ingenuo creyente. Claro que es importante la humildad y el conformismo entre los cristianos. De esta manera son manipulables y moldeables. Los líderes cristianos llenan sus bolsillos con dinero y poder al inculcar esta cultura de resignación a sus incautos seguidores. Por eso de verdad odio ese conformismo implícito que tienen las religiones y que muchos confunden con humildad. El poder de las religiones se alimenta de esto. Aparte de todo esto, por si fuera poco, las religiones se aprovechan de la inocencia de los niños para, desde casi recién nacidos, inculcarles la religión para que en el futuro sean unos contribuyentes felices. El abuso infantil es imperdonable. Los fuerzan a persignarse, a aprender oraciones, a arrodillarse, los asustan con monstruos y espantos, son obligados a pedir dinero, ir de casa en casa a vender panfletos. En fin, lo que podría ser la formación normal y provechosa de un ser humano hacia la adultez se convierte en un lavado cerebral y una manipulación asquerosa. Parece que el odio que la misma Biblia expresa para con los jóvenes es efectivamente materializado en la religión moderna. También las religiones han sabido aprovecharse del inculto, del ingenuo, del que no tuvo oportunidades de adquirir estudios. Y es que es muy sencillo convencer a alguien de escasos conocimientos de que hay un Dios invisible en todas partes que lo mira siempre y que si no le da dinero a la iglesia, lo condenará para siempre al infierno. Si esto ha convencido a gente profesional y culta, imagínense lo que le pasa con los desafortunados que viven en la ignorancia. No, pues yo no me había fijado en eso. Y ni se diga de los buitres religiosos que se aprovechan del dolor y sufrimiento de las personas para vomitarles su mística creencia. Cuando hay algún enfermo de gravedad, cuando fallece un ser querido, o cuando los problemas nos agobian, ahí están ellos prestos a aprovecharse de nuestro dolor para convencernos que Dios nos ayudará si y solo si te afilias en su religión y te conviertes en un generoso integrante de su iglesia. Parecen depredadores siempre pendientes del débil y afligido para darle el zarpazo definitivo. Por eso de verdad odio y detesto que se aprovechen del débil y desvalido y de esos momentos de fragilidad y de desesperanza para seducirlos con su arcaica doctrina. No, pues ahora que lo dices, la religión es como una suegra. Mete sus narices en todo. Basados en un libro cuya última línea se escribió hace casi 2000 años, pretenden educarnos y enseñarnos astrofísica, medicina avanzada, genética, sociología, ciencias o filosofía. Interfieren con el avance científico, llenan la cabeza de sus de sus fieles seguidores con cosas absurdas que no tienen nada que ver con la realidad. Inclusive pretenden imponer sus desvencijadas creencias en los planes educativos actuales. Creencias que incluyen, por ejemplo, dinosaurios conviviendo con personas, diluvios universales y un montón de tarugadas de ese tamaño.
Se entrometen en la política y en las guerras casi siempre con desastrosos resultados. La podredumbre religiosa se mete hasta en los más mínimos resquicios de la vida humana. Odio de verdad esa intención de las religiones de dominar y querer controlarlo todo. Porque no solo quieren meter sus garras en todo, sino que también pretenden decirnos pues, cómo comportarnos, qué hacer pues, en nuestra vida cotidiana. ¿A poco? A ver, dime, ¿cómo en qué crees que la religión se mete? Pues mira, desde cómo vestirnos, cómo caminar, con quién hablar, cómo hablar, qué ver en la tele, qué leer, qué comer, cómo orinar, qué pensar, se han inmiscuido en prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida y cotidianidad, hasta en cómo tener sexo. Es fornicación y la fornicación lleva al infierno para tener hijos nada más. Dios ama la pureza. Muchos matrimonios les llama esterilidad voluntaria porque nada más tienen sexo por puro placer y no quieren engendrar hijos. Y eso Dios lo llama prostitución. Son precisamente estas diferencias de comportamiento la causa de las principales divisiones entre las múltiples sectas cristianas. Para unos no debes de tomar café y debes creer en extraterrestres, para otros debes estar presto a morir desangrado y a vender publicidad de puerta en puerta, otros en cambio te obligan a rezar repetitivamente lo mismo y a ignorar crímenes y pederastia. Pero otros te imponen el no comer carne, darle el 10% de tus ingresos a los ladrones líderes y a holgazanear los sábados. En fin, se sienten con la autoridad moral para decirte qué hacer en cada momento de tu vida. En fin, de verdad odio y detesto el cómo las religiones han sabido introducirse hasta en el más mínimo rincón de nuestras vidas, queriéndonos imponer sus primitivas creencias, afectando de forma sistemática nuestra cotidianidad. Y el que la gente pueda ser manejada con tanta facilidad y efectividad me causa una gran impotencia. Y todas estas diferencias que ya mencioné, entre las variadas divisiones religiosas, se deben a que cada quien puede interpretar los versículos a su gusto y conveniencia. La interpretación bíblica, ¿eh? Qué convenientes para algunos. La Biblia es en la práctica una gran masa de plastilina que puede ser moldeada a conveniencia e intereses particulares. Gracias a la interpretación de este librito, le puedes dar al versículo el sentido que necesites. Y hay dramáticos ejemplos, como el asunto de la sangre y los testigos de Jehová, ¿no? Estos tipos han logrado convencer a sus súbditos que gracias a unos versículos arcaicos y convenientemente interpretados, deben dejarse morir en caso de necesitar una transfusión sanguínea, bajo pena de no ir al paraíso prometido. Es increíble cómo un par de líneas escritas hace siglos han logrado quitarle la vida a miles de incautas personas. Y no solo eso, niños inocentes son arrastrados por esta perversa doctrina, viendo acortadas sus vidas solo por una interpretación bíblica. No, pues no lo puedo creer. Si Dios existiera y fuera amor como lo predican los cristianos, pues no creo que se enoje porque uno de sus seguidores salve la vida por recibir una transfusión, ¿no? Si fuera yo el creyente afectado, pues preferiría dejar la decisión a Dios en un probable juicio final, pues que morir por las exigencias de la religión a la que pertenezco. Si es tan importante este asunto de la sangre, o de descansar un sábado, o de rezarle a pedazos de madera, ¿por qué Dios no lo dejó bien claro en su santo librito? ¿Por qué Dios permite que se interprete y se entienda su palabra de múltiples formas basándose en intereses particulares? De verdad odio y detesto esta particularidad que tienen los textos sagrados y las religiones de hacer lo que les venga en gana basándose en interpretaciones. Bueno, pero si hay algo que une y le es común a todas las religiones, es el dinero. Cómo les gusta el dinero a las religiones, ¿verdad? ¿Cómo se puede tener la cara tan dura, Lo que pasa es que la gente se piensa que somos tontos. Yo me fijo en todo. Que yo me calle, que me callo más de lo que parece, que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto, Yo sé quién da, quién no da, quién ha dado para la obra, quién no ha dado. Desde el robo a mano armada, que significa el diezmo, hasta la famosa canastita que pasa de mano en mano en
las misas católicas. Las religiones quieren tu dinero de la forma que sea. Te venden libros, folletos, misas, oraciones, viajes, peregrinaciones, cuadros, reliquias, agua bendita, entrada a sus conciertos. Una verdadera organización de marketing para que compres porquería y media. Y claro, otra gran entrada de dinero de las religiones es que no pagan impuestos y reciben financiación estatal. Si estas agrupaciones de personas con negocios y lucrativas actividades se llenan de dinero, ¿por qué no pagan sus impuestos como cualquier mortal? Es sabido que muchas empresas tradicionales se escudan en la religión para la evasión fiscal. ¿Por qué personas cuya única labor es hablar de cosas invisibles deben recibir un sueldo estatal? Y si lo ven bien, los sacerdotes solo por vestirse de sotana, cosa que siempre me ha parecido grotesca, y dedicarse prácticamente a la vagancia, viven como reyes por mendigar el dinero de la gente. Y por supuesto, la ostentación. Solo hay que ver el Vaticano, así como las grandes iglesias ortodoxas de Europa y América, prácticamente todo es oro y joyas exhibidas al público. ¿Cuánto feligrés muere de hambre mientras muestran toda esta riqueza al público? Y las iglesias protestantes no se quedan atrás, ¿eh? Inmensas mega iglesias con la última tecnología en luces y sonido, increíbles y modernas editoriales pues, para imprimir revistitas y ser vendidas de puerta en puerta, asombrosos espectáculos públicos de música y rock, megaparques de diversión con motivos bíblicos y religiosos que no tienen nada que envidiar a Disney. En fin, dinero y ostentación por todos lados. Parece que para ellos la riqueza y el poder adquisitivo indica que su iglesia sí es la verdadera. De verdad que odio muchísimo esa desigualdad entre el pobre creyente y esas ratas con sotana que solo estiran su cochina mano para vivir de manera ostentosa. Es alucinante la petición que hacen algunas divisiones religiosas como estas que vamos a escuchar. Deben permitir la enseñanza de la creación divina como una alternativa al Big Bang y la evolución biológica. No. No es ninguna alternativa a la ciencia. Eso es enseñar una leyenda primitiva. La magia, los dioses y los milagros nunca serán ni de cerca una opción a la ciencia moderna y al método científico. Y entiendo que es muy difícil a las religiones actuales pues, mantener su misticismo y rudimentarias propuestas pues, ante el imparable avance científico del mundo moderno. Aunque pues, todavía quedan religiones que creen en la literalidad de la creación del mundo en 6 días y en la tonta historia esa de Adán y Eva, pues muchas han tenido que pues, adaptarse a regañadientes y cambiar términos como creacionismo pues, por algo más actual y no menos obsoleto, ¿no? ¿Te refieres al diseño inteligente? Sí, hombre, esa estupidez no es otra cosa que la mezcla de ciencia muy básica aderezada con pestilencia divina. Inclusive, hoy en día, ante pandemias como el coronavirus, vemos con incredulidad cómo, creyendo que Dios los protege de esos bichos invisibles, hay naciones enteras que sucumben a los contagios o cómo personas mueren irremediablemente, dejando en claro que nunca la religión, la creencia en dioses o las oraciones podrán con la ciencia bien entendida y aplicada. Por ese desprecio que aún hoy en día las religiones tienen para con el avance científico, es que las detesto. La conversión de personas a una religión es sin duda la cosa por la que más odio y desprecio a las religiones. Ese afán en querer convertir a los demás en lo que ellos creen. Miren, no tengo problemas con que los religiosos crean en cosas fantasiosas, ¿no? En palomas preñadoras o en judíos resucitados. No tengo problemas en que haya gente que crea en lo que quiera. Es su derecho básico universal. Mientras su creencia no sea perjudicial, me es indiferente dónde invierten su tiempo y su dinero. El problema comienza cuando, entre todas las tonterías que esa creencia les impone, una de ellas sea intentar convencer a quienes los rodean de lo que ellos creen. Cuando intentan convertirme e inculcarme su doctrina, es cuando pues eso sí me empieza a molestar, ¿no? Pues es un malévolo plan que a las religiones les ha funcionado, el esparcirse entre la gente como un virus.
el que una de las premisas de la religión sea esparcir ese mensaje por el mundo y convertir personas a la causa, pues siempre habrá una horda de zombies obedientes que van buscando víctimas pues, que caigan en la trampa como ellos lo hicieron. Y esto, la verdad, sí me molesta. Y de este tipo de abuso es de la que parte la idea de un Estado laico. Debe ser prohibido el querer imponer las creencias particulares a otros, en especial a niños inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de elegir o pensar por ellos mismos, siendo infectados casi inmediatamente después de nacer por el mismo virus que afecta a sus progenitores. Nada de exhibiciones públicas de religión sin los permisos adecuados. Afuera los crucifijos y símbolos religiosos de las escuelas, nada de propaganda religiosa en televisión abierta y pública, y menos aún en programas infantiles. Prohibido tocar puertas o detener personas en la calle para intentar convertirlos en una religión en particular. Tenemos que dejar de ver a las figuras públicas y a nuestros gobernantes con alto grado de religiosidad, pues como ejemplo de progreso y avance. Queda demostrado que mientras más religioso es el presidente y el gobierno, los resultados son peores. Y si no me creen, vean lo que está pasando ahora mismo en México. Mire, este es el detente. Detente, detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Las religiones apestan, son perjudiciales y atentan contra el avance científico y la modernidad. De eso no queda duda. Y sé que en el fondo lo saben algunos religiosos. Sí, lo saben porque esto mismo es lo que ellos sienten y piensan de las otras divisiones religiosas que los rodean. ¿Quieren creer? Órale, crean en lo que quieran, pero guárdenselo para ustedes solitos. No tienen ningún derecho de querer imponer esa creencia a nadie, ni siquiera a sus hijos. Las cruzadas, la conquista de América, los ataques musulmanes a objetivos occidentales, el atraso científico de la Edad Media, la quema de brujas y un horroroso etcétera, son lamentables ejemplos de ello. Bueno amigos, esto fue todo por la Fosa Escéptica del día de hoy. Les recuerdo suscribirse al canal, darle un clic en la campana para que les avise cuando haya un video nuevo. Y aquí abajo les dejo los links para que se unan al grupo de Facebook, está muy interesante. Y si ustedes gustan convertirse en patrocinadores de este esfuerzo en promover el escepticismo, el ateísmo y el pensamiento racional, pues les dejo aquí los links para que ustedes puedan hacer una donación a este canal de YouTube. Les agradezco mucho como siempre y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.